Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Abran ahora sus Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las preguntas, hermanos, que nos toca meditar y estudiar el día de hoy son las preguntas 6, 7 y 8. Debido a ciertas circunstancias han tenido un buen tiempo para estudiar estas preguntas. Y yo les animo, hermanos, que aunque no las estemos memorizando en su totalidad, que al menos 2 o 3 veces por semana las estemos repitiendo. Hermanos, si no alcanzamos a memorizar con exactitud las palabras tal cuales, al menos tendremos la doctrina en la mente, ¿sí? Y eso es lo que más nos importa. Más que la exactitud de palabras, nos importa la forma de doctrina. Así es como habla el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? La forma de doctrina que Timoteo recibió. Bueno, esa forma es lo que quiero que se forme bien en nuestras mentes y corazones. Así que hemos tenido un buen tiempo de repasar preguntas 6, 7 y 8. Animo para que en esta semana, ya que es mi deseo, si el Señor no hace algo diferente, estar con ustedes la próxima semana para enseñar las siguientes preguntas del domingo 4. Hoy es el tercer domingo. Y las preguntas del domingo 4, que si no me equivoco es de la 9, 10, 11 y creo que hasta la 12. Bueno, ustedes lo pueden checar en sus hojitas. Pero les animo a que las repitan durante la semana en su devoción familiar, que las estén repitiendo para tener la idea de lo que se va a tratar. A ver, ¿qué hemos visto? Hemos visto
en la pregunta 1 y 2, que el catecismo nos quiere guiar a que gocemos del consuelo de Dios, porque todos nacimos sin este consuelo. Todos nacimos separados de Dios y por lo tanto necesitamos este consuelo. Eso fue la pregunta 1. La pregunta 2 del catecismo nos dijo que hay 3 cosas que debemos conocer. Niños, y conocer es más que memorizar. Conocer es conocerlo en la mente y creerlo en el corazón. Y dice que hay al menos 3 cosas que debemos conocer para poder gozar del consuelo de la pregunta 1. A ver, Dios nos quiere consolar. Dios quiere que seamos felices, plenos, doblemente felices, o sea, bienaventurados. Y dice, pero para que puedan ser bienaventurados, 3 cosas deben conocer. ¿Cuáles son esas 3 cosas que debemos conocer? ¿Quién recuerda? ¿Qué nos puede llevar a ser consolados en este mundo? 1, cuán grande es mi pecado y miseria. 2, cómo Dios ha obrado la salvación, ¿sí? ¿Cómo es que puedo ser salvo? ¿Cómo Dios logró la redención? Porque yo estoy en miseria. Lo segundo que debo conocer es cómo puedo ser librado de esta miseria. Y en tercer lugar, cómo puedo vivir agradecido a Dios por la liberación tan grande que ha hecho. ¿Sí? Esas 3 cosas. El catecismo se divide en estas 3 secciones. El domingo 2 empezamos a ver la primera sección. ¿Cuál es la primera sección? Tengo que saber cuán grande es mi pecado y miseria. Esa es la primera sección. El tercer domingo todavía está hablando de esto, de cuán grande es mi pecado y miseria. Y el cuarto domingo todavía hablará de esto. Así que por 3 domingos completos, domingo 2, 3 y 4, trata sobre mi pecado y miseria. Ok. ¿Cómo puedo conocer mi pecado y miseria? Niños, ¿cómo podemos conocer nuestro pecado y nuestra miseria? ¿Saben quién nos lo dice? ¿Quién nos dice? Niños, ¿quién nos dice nuestro pecado y miseria? ¿Qué? La ley de Dios me lo dice. La ley de Dios me instruye sobre cuán grande es mi pecado y miseria. ¿Y cómo se resume la ley de Dios? ¿Cómo se resume? Con 2 ¿qué? 2 grandes mandamientos. Bueno, habiendo conocido eso, el catecismo quiere profundizar en que entendamos nuestra miseria. Si no entendemos nuestra miseria, no podemos entender la salvación. ¿Sí? Niños, si no están enfermos, mamá jamás les dará medicina. Si no saben su enfermedad, no van a ir al doctor. La ley de Dios nos tiene que hacer entender nuestro pecado. La pregunta 6, 7 y 8 profundiza en esto. Escuchemos las preguntas. Dice: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana?
de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos nosotros, concebidos y nacidos en pecado. Que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinarnos a todo mal? Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Qué está haciendo el instructor? Recuerden que así estamos llamando a nuestro catecismo, porque el catecismo nos está instruyendo sobre la vida eterna. Entonces le llamamos nuestro instructor. Nuestro instructor quiere que profundicemos sobre nuestra miseria. A ver, ya nos dijo cómo podemos saber que somos miserables. La ley de Dios nos lo dice. Pero ahora nos está diciendo, y vean desde dónde viene el problema. Esto es clave. A ver, el catecismo nos va a intentar guiar a la solución. Pero para entender la solución hay que entender bien el problema. Niños, imagínense que van en la carretera con sus papás. Y su papá de repente se pierde en el camino. Empiezan a ver bosque cuando ya deberían empezar a ver arenita o algo, ¿sí? Están muy perdidos. La forma de resolver, de rectificar el problema, no es avanzando más, ¿verdad? El problema de rectificar el problema es que papá vea en dónde se perdió en el mapa, qué desviación no tomó, a qué puente no se subió. Esa es la forma en la que puede regresar y entonces tomar la ruta correcta. O imaginen, niños, el pueblo de Israel. Imaginen a un papá y un hijo en Babilonia. Son israelitas. Y el papá le habla de lo hermoso que era estar en Jerusalén. Oh, hijo, cuando estábamos en Jerusalén, todos nos reuníamos para alabar. En la mañana veíamos el sacrificio y al anochecer otro sacrificio en el altar. Todos gozábamos, bailábamos, cantábamos a nuestro Dios por su grande salvación. Y de repente el niño empieza a llorar y empieza a ver que está en Babilonia, que es esclavo y que está sufriendo. Y entonces pregunta, ¿y papá, qué pasó? ¿Qué resultó mal? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la respuesta que el padre debe dar? Hijo, es que hace un tiempo Dios nos prometió que si guardábamos su ley, Él nos prosperaría, pero nos rebelamos contra Jehová, nos rebelamos contra Él y Él ha traído estos juicios contra nosotros. De la misma forma, ya vimos que somos miserables, somos pecadores, hemos violado la ley de Dios. La ira de Dios está sobre todos nosotros. Pero ahora hay que entender en dónde nació este problema. Porque si entendemos en dónde nació este problema, vamos a poder buscar la solución correcta. ¿Sí? Niños, para ustedes y todos los que no están en Cristo, esto es muy importante. Es muy importante que ustedes mediten y comprendan cuán grande es su miseria, cuán profunda es, que entiendan de dónde viene. No vaya a ser, niños, que se estén confundiendo aquí y que estén pensando que solamente por asistir, por escuchar, por vestirse bien el domingo y llevar una Biblia, simplemente ya tienen la salvación. No, niños, tienen que entender que su problema no se resuelve con asistir a la iglesia. Su problema no se resuelve simplemente con hacer unas cuantas, regar el jardín o barrer lo que pidió mamá. El problema es mucho más grave. Veamos de dónde viene. Y el catecismo pregunta, a ver, hoy estamos llenos de pecado y corrupción. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Hermanos, el catecismo se está adelantando a una posible objeción del hombre.
Porque algo tenemos como hombres. Y es esto, que siempre echamos la culpa al otro, ¿no? Allí estaba desde el principio. Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Sí? Estamos acostumbrados a culpar a otro por nuestras malas acciones. El golpeador dice, porque así me educaron. El borracho dice, porque es lo que vi toda mi vida. Y somos tan malos y perversos que podríamos pensar que nuestra naturaleza corrupta es culpa de Dios. Y el catecismo se adelanta. No. Si quieres saber de dónde viene la corrupción, lo primero que debes entender es de dónde no viene. ¿De dónde no viene tu naturaleza pecaminosa? ¿De dónde no viene? No viene de Dios. No es una obra de Dios. Lejos esté de nosotros pensar esto. Niño, esto sería tan perverso de pensar como si tú piensas que el día que te enfermas, imagínate que un día te levantas y te levantas con un dolor fuerte en el estómago y piensas, seguro mamá me ha estado envenenando todos estos días. Niño, ¿pensarías eso de tu mamá? Espero que no, ¿verdad? No vaya a decir uno que sí y entonces ya nos generó problemas. Pero yo creo que todos diríamos que no, mamá nos quiere cuidar, mamá quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestro bienestar. Bueno, tan mal está que pienses que tu mamá te envenenó, pero incluso es peor pensar que Dios te pudo haber creado pecador. No, niño, Dios nos creó bueno, hermanos. Dios nos creó bueno y por eso hacíamos esta lectura de Génesis, capítulo 1, donde se nos enseña que Dios creó al hombre bueno y bueno en gran manera. El hombre fue creado en un estado de perfección. Ahora, el hombre tenía que alcanzar el sello de la perfección, pero era una criatura perfecta. Y esto debe ayudarnos a entender que en la creación que Dios hizo no había un defecto, lo cual produjo el pecado en nosotros. No había algo mal en la creación de Dios. Porque Dios es bueno. Y porque Dios es luz. Y porque en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, no puede hacer algo pecaminoso, no puede hacer algo malo. Niños, entonces, lejos esté de nuestro pensamiento lejos esté de nuestro pensamiento tal idea de que Dios nos pudo haber hecho pecaminosos. No, la Biblia dice que Dios nos hizo buenos. Ahora, no solo nos hizo buenos, dice que nos creó a su imagen. Lean conmigo el catecismo cuando dice, no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, escuchen, haciéndolo a su imagen y semejanza. Y así leímos en Génesis 1 hace un momento, ¿verdad? Dice que nos creó a su imagen y semejanza. A ver, hermanos, este punto es un punto doctrinal sumamente importante para la teología cristiana. El hombre posee dignidad, posee valor, porque lleva en sí la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, a algunos teólogos les ha tomado libros enteros hablar de esto. Se han escrito tratados y tratados sobre qué es la imagen de Dios. Nosotros vamos a ser sencillos y resumidos aquí. La imagen de Dios implica al menos dos aspectos. Que Dios puso ciertas características en nosotros que reflejan
algo de quién es Dios. A ver, toda la creación refleja algo de quién es Dios. Por ejemplo, cuando ves las montañas, ¿qué puedes pensar acerca de Dios? Bueno, las montañas nos reflejan lo estable y firmes, ¿no? Son inmutables. ¿Cuánto viento pasa sobre ellas y éstas permanecen? Los leones, ¿qué nos enseñan los leones? La belleza de Dios, ¿no es así? Su majestad, qué hermoso animal ha hecho. Pero el hombre lleva más características que revelan todavía más algo de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos amar como Dios ama, o sea, no exactamente como Dios lo hace, pero esto es un parecido que Dios puso en nosotros, puso ciertos destellos de su gloria en nosotros. Podemos además razonar, ¿sí? Nos creó de cierta forma. Y otra cosa que implica la imagen de Dios es que nos creó para que pudiésemos disfrutar de Él. Para que pudiésemos disfrutar de quién es Dios. Ahora, lo que nos compete ahorita entender es que nos creó en santidad, en justicia y en verdad. En verdad, justicia y santidad. O sea, hermanos, Dios no creó al hombre, como algunos filósofos han intentado decir, como un papel en blanco. Dios no creó al hombre como con un papel en blanco y podía ser malo o bueno. No. Dios creó al hombre en verdad, justicia, en verdadera justicia y santidad. O sea, Dios creó al hombre inclinado para hacer el bien. Dios creó al hombre santo. A ver, ¿tenía que crecer en santidad y en perfección? Sí, absolutamente. Y esto lo vamos a ver con más claridad próximamente cuando veamos la teología del pacto, algo que se va a mencionar aquí. Pero Dios creó al hombre santo y justo, pero el hombre debía llegar a un estado de madurez en donde ese estado de santidad y justicia fuese inmutable, no cambiase. En el huerto tenía que madurar Adán, tenía que obedecer a Dios, tenía que ser probado por un tiempo. Bueno, el punto es que no faltaba nada en el hombre para que el hombre pudiese obedecer. Por eso dice un autor, debemos rechazar enfáticamente el error de todos los pelagianos, semipelagianos y sus descendientes. Ellos creen que el hombre no fue creado bueno ni malo, sino como una hoja en papel en blanco, tabula rasa. De forma que no se le pone en ese papel, de forma que lo que se pone en ese papel determinará si es bueno o malo. No, Dios creó al hombre en justicia moral activa. Y esto agrava el pecado de Adán y nuestro pecado de una forma muy importante. Dios no creó al hombre en blanco, sino que puso una inclinación a la santidad. Lo creó a su imagen y semejanza y lo creó en santidad, para que el hombre estuviese inclinado para hacer el bien más bien que para hacer el mal. Ahora, ya hemos visto dos cosas. Dios no creó al hombre malo, sino que por el contrario lo creó bueno, lo creó a su imagen y semejanza. Y veamos una cosa más. Veamos el propósito por el cual Dios creó al hombre así. Lo creó así para que rectamente conociera a Dios su creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Hermanos, esto agrava la miseria en la que estamos. A ver, Adán cayó de estar en un estado bueno y perfecto y en santidad, cayó de ese estado. Y cayó de un estado en donde Adán debía crecer y madurar en su amor para con Dios. Esto es lo increíble, y hermanos,
lo que nunca me dejará de maravillar, que Dios hizo al hombre para que el hombre encontrara disfrute. Eso es lo que no puedo entender. Entiendo por qué los dioses de los paganos crearon a los hombres en sus mitos, porque los dioses de los paganos necesitaban a los hombres. Pero lo maravilloso del Dios de la Biblia, del único Dios verdadero, es que creó al hombre no porque necesitaba de él nada, sino porque quería hacer feliz a esa criatura, para que el hombre fuese bienaventurado, para que viviese eternamente con él, y entonces, conociéndole, pudiera amarle. El hombre debía conocer a su Dios y vivir en una estrecha comunión, y vivir en una intimidad, y vivir en una plenitud. Oh, entonces conozcamos mejor nuestra miseria. Nuestra miseria no viene de Dios el Creador, y nuestra miseria es muy grande porque caímos de haber sido hechos buenos, porque caímos de haber sido hechos santos y justos a la imagen y semejanza de Dios, y porque caímos del propósito más grande que el hombre podía gozar. Eso es lo que realmente significa Romanos capítulo 3, que por lo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de que pecaron y están destituidos? O sea, ya no pueden alcanzar la gloria de Dios. Ya no se pueden acercar a disfrutar de la gloria de Dios, hermanos. Fuimos hechos para gloria. Fuimos hechos para contemplar la gloria de Dios. Fuimos hechos para alabarle, para amarle. Pero porque pecamos, estamos cortados. ¿Recuerdan? Es lo que nos intenta enseñar todos los ritos del tabernáculo, ¿no? Que hay algunos que están inmundos y no pueden pasar al templo, porque ahí la gloria de Dios se revela y se ilumina. Esa es nuestra miseria, niños. Esa es la miseria en la cual nacimos, separados de poder contemplar el ser que puede hacernos felices y plenos. ¿Cuán grande es nuestro pecado y miseria? ¿De qué tratan los primeros 3 domingos? De hacernos entender cuán grande es nuestro pecado y miseria. Espero que estemos siendo ayudados por el instructor para esto, a entender cuán grande es, en verdad, cuán miserables somos. Miserable de mí, deberíamos decir esta tarde. Ok, si no viene de Dios, entonces, ¿de dónde salió? Pregunta 7. Entonces, ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Cuando preguntamos de dónde viene esta miserable condición en la que estamos, no podemos apuntar hacia Dios. Debemos apuntar hacia Adán. Adán, nuestro primer padre, el primer hombre sobre la tierra. Él fue creado como nuestro representante. Adán, nuestro primer padre, y Eva, nuestra primera madre, fueron creados en esta santidad y justicia. Pero Adán pecó, y por lo tanto su pecado afectó su posteridad. Niños, déjenme explicarles esto bien sencillo. Imagínense que un día sus papás le dicen: hoy vamos a ir por un helado después de haber trabajado arduamente en nuestras labores. La mamá estuvo duro en la casa trabajando, el papá llegó del trabajo, el hijo como nunca cumplió su tarea,
¿sí? Bueno, o como siempre, como quieran niños, depende de qué tan aplicados son, pero, o como de vez en cuando, ¿sí? Para ser más generosos. Terminó y trabajó y el papá dice, hoy vamos a ir por un helado, pero ¿qué creen niños? Que su papá por ir en el celular, en el carro, esto no pasa entre nosotros, pero imaginemos, ¿qué creen que pasó niños? ¿Qué pasa cuando uno va viendo el celular en el carro? ¿Qué pasó? Chocó. ¿Saben qué? Ya no hay helado. Hay que esperar el seguro. Hay que arreglarse. ¿Y qué creen? Cerraron la nevería. Ya no hay helado. La decisión de uno o la falla de uno afectó a todos, ¿verdad? Bueno, Pablo nos dice que así pasó con la desobediencia de Adán. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado se metió en la humanidad por la desobediencia de uno. Adán fue creado para que representase a toda la humanidad. Y cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Y por lo tanto, niños, aquí viene nuestra gran miseria. Escuchen esto, niños. Por lo tanto, todos nacimos ya en pecado de dos formas. En pecado legal y en pecado de nuestra naturaleza. A ver, toda criatura, todo ser humano que desciende de Adán, y eso quiere decir, ¿quiénes? Todos los que descienden de Adán ya tienen una mala cuenta, ya tienen una deuda con su padre Adán, ¿sí? Y hay otro problema. No solo tenemos una deuda, sino además tenemos el mismo corazón que nuestro padre Adán. Porque en el momento en que Adán pecó, su corazón se hizo duro, su corazón se hizo oscuro. Y por lo tanto, todos nosotros nacemos con esos problemas. Tenemos una deuda que Adán no pudo resolver y nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Y dos, no solo tenemos una deuda, tenemos un corazón malvado. Los filósofos y los psicólogos pueden entender que hay un problema en el mundo. Pueden entender que hay males que nos aquejan. Porque es inevitable concebir que hay un problema en el mundo, ¿no es verdad? Las cosas no están bien, niños, las cosas no deberían ser así. Estas guerras, estas pandemias, estos problemas, estas enfermedades, estas guerrillas, estas muertes, esto no debería ser así. Hay un gran problema. Y la fuente del mal en este mundo es el pecado. La Biblia dice que el hombre ha nacido malo. Niños, recuerden que estamos viendo de dónde viene nuestro problema para ver cómo lo podemos solucionar. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Recuerden, su papá se desvió en la carretera y ya no están en el lugar que deberían. Entonces tienen que ver el mapa y ver dónde se desvió. Aquí estamos viendo eso. ¿De dónde viene nuestro problema? Bueno, nuestro problema viene de Adán. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo podemos solucionar esto? David dijo,
que en pecado me concibió mi madre. No para sugerirnos que el matrimonio, la relación matrimonial es mala. Por eso dice un autor, el catecismo aquí no refleja una idea ascética o monástica del matrimonio y la concepción. La concepción en sí misma y el amor entre la esposa y el esposo no se catalogan como pecaminosos. Más bien el catecismo está señalando el origen del pecado. El origen del pecado es este: eres descendiente de Adán. Eres descendiente de Adán y por lo tanto ya tienes una mala deuda y un corazón malo. Nacimos en pecado. Niños, esta verdad les puede hacer salir de su pasividad para buscar a Dios. Porque ¿saben qué me temo, niños? Que muchos aquí en la iglesia de los niños están pasivos. Ahora déjenme definir qué es un niño para mí. Y no se ofenda ningún joven aquí, pero déjenme definir a quién me refiero por niños. Bueno, me refiero a aquellos que están quizá de los 15 años para abajo. Y por jóvenes me voy a referir a todos aquellos que no están casados y que están de 15 años para arriba. Qué bondadoso es eso, ¿no? Bueno, niños, me temo que algunos pueden estar muy pasivos. Porque no somos tan malos, porque ven a los niños de afuera que dicen cosas que no deben decir, desobedecen a sus papás, incluso ven que en el súper hacen unos berrinches, pero que hasta el niño dice, oh, papá, deberían llevarlo al baño, ¿verdad? Y entonces los niños en la iglesia están siendo educados y guardados del mal, pero no deben perder de vista algo, niños. Niños, son tan pecadores como todo niño que está en este mundo fuera de Cristo. Den gracias a Dios que sus papás los cuidan del pecado, los restringen de la maldad. Pero déjenme decirles algo para que les abra los ojos. En nada difiere su corazón al peor niño que está sin una buena educación allá afuera haciendo de las suyas. Y puede ser que lleguen más limpios al infierno, pero será aún el infierno. Niños, ustedes también necesitan a Cristo. Ustedes también necesitan un Salvador. Por más limpios moralmente que estén por fuera, vean esto. El catecismo nos está ayudando a entender que somos pecadores. No hay nadie aquí que no es un pecador, porque Adán nos infectó a todos. Ahora, dejemos de mirar solo a Adán. Veamos que pecamos, niño, y date cuenta que pecas desde que tienes razón de tu existencia. Claro, el pecado es la rebeldía activa, así se define el pecado. La rebeldía de la violación a la ley de Dios, el quebrantar la ley de Dios. Y no estoy diciendo que cuando eras un bebecito ya estabas violando los mandamientos, pero en tu corazón ya estaba. El punto a lo que voy es esto: desde que tienes razón, desde que puedes usar tu razón, puedes entender que eres pecador, que violas los mandamientos, que mientes a tus padres, que no haces lo que ellos te piden, que no lees y oras ante Dios para dedicarle tu vida, que tienes malos pensamientos contra tus hermanos. Desde que tenemos razón, debemos entender que somos pecadores, porque en pecado fuimos concebidos. En pecado nos engendraron. Entonces ya vimos de dónde viene la fuente, ¿sí? ¿De dónde viene la fuente? ¿Fue Dios el causante de que yo soy un pecador? No, por el contrario, Dios nos hizo buenos y nos hizo a su imagen y semejanza, e incluso nos hizo así para que disfrutásemos de Él para siempre. Nuestro corazón pecaminoso más bien viene de la desobediencia que hizo Adán y que se pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. En Adán pecamos. Ok.
Ya vimos entonces de dónde viene el problema, ¿sí? Y ya estamos, imagínense esto, papá ya vio dónde está el problema y se regresó, se está regresando. Pero antes de decir la solución a esto, déjenme responder una posible objeción. ¿Y saben cuál es la posible objeción? ¿No estás exagerando un poco? A ver, sí soy pecador, pero que soy muy miserable. ¿No estás exagerando un poco? ¿Qué dice el catecismo aquí? Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. A ver, sí reconozco que soy pecador, pero en verdad no puedo hacer nada para salvarme. Pero en verdad no puedo hacer una buena obra, algo que arregle esto que se rompió. ¿Qué dice el catecismo? Ciertamente. O sea, déjame ser muy claro. Sí eres tan malo que no puedes hacer nada bueno. Aquí viene el punto de quiebre con cualquier otra religión. ¿Cuál es el punto de quiebre? Por ejemplo, el catolicismo dice que sí somos malos y que sí somos pecadores, ¿sí? Pero hermanos, que somos totalmente pecadores y absolutamente incapaces de hacer algo para nuestra salvación, es exagerar. Eso dice el romanismo. Los autores del catecismo venían de una tradición que se llama tradición reformada. Y esta tradición reformada enseña lo que ha sido conocido como depravación total, que el hombre está totalmente depravado. Otra forma de decirlo es que está radicalmente corrupto en su ser, en lo que él es. Todo lo de él está corrupto. Muchos se han opuesto a esto. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta, no le cae bien a nuestro ego y a nuestro orgullo escuchar esto. De hecho, si tú no estás en Cristo, seguramente te puede molestar que te diga que eres un gran pecador. Pero lo tengo que decir por ser fiel a las Escrituras. Ahora, algunos han malentendido lo que depravación total significa. Y han pensado que cuando alguien dice que somos totalmente depravados, estamos diciendo que somos tan malos como podemos ser. Eso no es lo que enseña esta doctrina. Yo sé que no eres tan malo como puedes ser y me alegro de eso, ¿sabes? Porque aquí tenemos, ¿cuántos seremos hoy? ¿100 y tantos? 130. Aquí tenemos 130 potenciales Hitlers. Qué bueno que no puedes ser tan malo como puedes. La doctrina de la depravación total no es que puedes ser, que eres tan malo como podría ser. La doctrina de la depravación total no dice que vas a probar o vas a practicar los peores y más grotescos pecados de este mundo. ¿Sí? La doctrina de la depravación total o la corrupción radical tampoco enseña que el hombre no puede hacer un bien horizontal, ¿sí? Hasta cierta medida. Lo que enseña la doctrina de la depravación total o la corrupción radical del hombre es que espiritualmente el hombre no puede hacer nada que ayude su condición espiritual. En otras palabras, niños, y aquí es donde su mente, déjenme agarrarla tantito, su mente. La Biblia nos enseña esto por decirnos que estamos muertos en delitos y pecados. Niños, ¿se acuerdan que Lázaro
estaba en el sepulcro y que ya llevaba unos días ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué significa que Lázaro estaba muerto? A ver, ¿se estaba arreglando para salir? ¿Eso significa? ¿Niños? ¿Sí? ¿O significa que se estaba empezando a quitar las vendas, la manta? ¿Eso significa? No, que estaba muerto quiere decir que no podía hacer nada para salir. La Biblia dice que el hombre no puede hacer nada bueno. Nada bueno para con Dios, nada que le resuelva su problema del pecado. El hombre no puede hacerse bueno, no puede cambiarse, no puede hacer buenas obras. El hombre está corrupto totalmente. Por lo tanto, saben que hay una historia de alguien que tocaba todo y lo hacía de oro, ¿verdad? Bueno, imaginen que todo lo que tocan contamina el pecado. Y entonces esto, a ver, a veces decimos, hermanos, y aquí su atención en esto, a veces decimos, no negamos que podemos hacer un bien horizontal, pero incluso esto está pecaminoso, ¿sí? ¿Por qué? Miren lo que dice un autor. Lo que es bueno, esto es, que la fuente debe ser de fe, el propósito, la gloria de Dios, y la norma, la ley de Dios. Entonces incluso, no solo nuestras buenas obras que intentamos hacer para con Dios están mal. Incluso, hermanos, las obras que hacemos contra el prójimo, dice este autor, si no proceden de fe, si no son para la gloria de Dios, ya están contaminadas de mal. La Biblia nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados, de manera que la solución no está en ti. Niño, ¿cómo? A ver, el papá, ¿cómo va a resolver el problema? Simplemente se va a retornar, cuando ya vio dónde se equivocó, se va a retornar y él va a arreglar el problema. ¿Sí? Ok, ya vimos dónde está tu problema. Tu problema es que eres un pecador y que tu pecaminosidad viene desde el momento en que fuiste concebido. Desde el momento en que fuiste concebido tienes una deuda y tienes un corazón malvado. La pregunta es, ¿cómo lo solucionas? Bueno, aquí está la primer parte a nuestra respuesta. Tú no puedes. La solución no está en ti o en algo que tú puedas hacer. La solución no está en algo que nosotros, en alguna cosa en donde nos podemos esforzar. Ahora, no me puedo adelantar mucho porque de esto se trata la segunda sección de nuestro catecismo. Pero tengo que dar el adelanto, ya que no puedo dejarlos sin respuesta. Y la respuesta está en Cristo Jesús. Si tienen sus Biblias todavía en Romanos 5, lean conmigo ahora el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Niños, imaginen que hay una gran tormenta, como las que suelen pasar aquí, de esas en donde incluso hay granizo.
Y hay dos hombres, uno en un monte y el otro en otro monte. Pero uno tiene un asta y parece que antes ahí había algún tipo de paraguas, algo que les protegía. Pero ya no lo tiene, lo descuidó y ha caído en corrupción. Y viene el día del granizo. Y el problema es que muchos están a su alrededor. Muchos están a su alrededor y dependían de su sombra. Pero en el otro monte hay uno que tiene una sombra. Niños, ¿qué harían cuando viene ese granizo? Pero no crean que unas bolitas así. No, unas buenas pelotas de granizo. ¿Qué harían ustedes en aquel día de la tormenta? ¿Se quedarían con el que no tiene una buena sombra o una buena protección? ¿Sí? Ahí se van a quedar y los va a golpear y los va a sepultar de tanto granizo. O más bien, correrían a aquel que ha puesto una sombra para que ese granizo no nos golpee. Niños, así pasó con Jesucristo. Por la transgresión de uno, todos sufrirán el granizo. Pero Jesucristo vino a morir. Jesucristo vino a proveer una sombra para que todo aquel que entienda que es un miserable pecador pueda esconderse bajo la sombra de Cristo y no perezca. La única forma en la que puedes ser libre de la ira de Dios es entonces escondiéndote bajo la cruz de Cristo, creyendo en su sacrificio como el único que es suficiente para darte paz con Dios. Esta es la guía, este es el camino a la salvación. Conocer nuestra miseria y entender quién es Cristo. Huye a Él. Ahora, mis hermanos, estas primeras partes del catecismo son muy evangelísticas. Y habrá partes más evangelísticas en el camino y otras partes más instructivas para la iglesia. Pero todo es necesario. Lo que quisiera poner en sus corazones es algo de gratitud por esta grande salvación. Hermano, ve la miseria en la que nos metió Adán. Ve la gran corrupción que nos heredó. Hermano, ve que no podías hacer nada bueno para lograr tu salvación. No hay nada en ti, hermano. Hermano, si algún día te preguntas, ¿por qué yo creí mientras otros permanecen en incredulidad? Oh, recuerda que tu padre Adán solo te heredó pecado. Y la única razón por la que has recibido salvación es por la gracia de Jesucristo, que no solo dio a su Hijo, sino incluso a su Espíritu Santo para despertarte a tu miseria y arrastrarte a la cruz de Cristo. Hermano, que haya gratitud en tu corazón, porque hay tres cosas que necesitamos para vivir plenos en este mundo. Conocer cuán grande es nuestra miseria, conocer cómo podemos ser liberados de esta miseria y tres, hermanos, conocer cómo podemos vivir agradecidos a Dios por la liberación que Dios nos ha dado. Hermano, ¿quieres ser pleno y feliz? Profundiza en tu miseria, profundiza en la cruz de Cristo y esto te dará mayor gratitud para vivir entregado y devoto a tu Dios. Al entender que merecías la condenación que tu padre Adán te heredó, pero que Cristo libremente vino a ofrecerse como sacrificio para que nosotros los miserables pecadores pudiésemos ser salvos. Que el Señor ponga gratitud en nuestros corazones. Amén.